Palabras más, palabras menos. Opinión. Una edición más de Palabras Más, Palabras Menos, aquí a través de la televisión de los tolimenses, el canal PIC, donde usted sí se ve. Saludamos a todas nuestras audiencias en plataformas digitales, por supuesto que también en la televisión análoga, en Ibagué, en los demás municipios a donde llega nuestra señal. Seguimos con grandes invitados, con personas que hacen realmente un aporte importante al desarrollo de nuestra región. Hoy, un líder cívico, un líder del deporte, una persona que se ha comprometido con sacar adelante algunas alternativas que mejoren la vida de los deportistas en nuestra región. Y cuando hablo de deportistas también hablo de entrenadores y de toda la comunidad que hace parte de los diversos deportes que se practican en nuestra región. Está con nosotros Emilio Serrano Carrillo, quien ha venido promoviendo, entre otras actividades, como la de un foro social que se va a realizar este día sábado en la capital del departamento del Tolima, que a propósito pues vamos a hablar del mismo. Bienvenido, Emilio, a PIC Noticias. William, muchas gracias, gracias por la participación, por la invitación y permitirnos dar un poco a conocer este foro que vamos a realizar el próximo sábado 20 de mayo. Comencemos por ahí, comencemos hablando de ese foro. ¿Realmente qué persiguen ustedes, los organizadores de la actividad? Bueno, William, le cuento, este es un foro que venimos realizando, esta es la cuarta versión, lo estábamos realizando antes de la pandemia. La última versión la hemos realizado en el 2020, como unos 15 días antes de la pandemia. Aquí estuvimos también promocionándolo y bueno, ahorita volvimos a retomar. Básicamente lo que buscamos con este foro es visibilizar esos trabajos que hacen diariamente nuestros profes allá en los barrios, digamos esos profes que son un poco estigmatizados, que están un poco alejados y que reciben muy poco apoyo. Entonces a través de este foro buscamos visibilizar esas actividades que hacen diariamente con muchos niños y niñas que necesitan de este trabajo. De igual forma, en este foro vamos a ser un poquito duros también, vamos a presentar un diagnóstico de los últimos 25 años del deporte en el Tolima. Vamos a estar con cifras y con cosas concretas demostrando cómo han estado administrando en los últimos años el deporte y qué posición tenemos digamos con relación a eso, a los recursos que se invierten y a cómo se manejan. La idea es poder visibilizar todo ese tipo de cosas, hacer un poco de pedagogía para que la gente del deporte entienda un poco que sí existen los recursos, lo que pasa es que a veces son mal administrados. Emilio, y precisamente cuando usted nos habla de eso y que vamos a ser un poco fuertes y vamos a ser un poco duros con la información, seguramente hay datos bien relevantes. Un abrebocas de lo que va a pasar el sábado, como para que la gente se provoque a ir. Bueno, sí, nosotros hemos estado, digamos, esto es un proyecto que nace en el 2013 cuando a Ibagué y al Tolima le dieron los Juegos Nacionales y hemos participado del tema de la veeduría. Yo le contaba que pues ese ejercicio fue un ejercicio muy duro que hicimos durante varios años y realmente nos permitió entender la dinámica de cómo funciona la contratación, cómo los recursos públicos, que son las oportunidades de la gente, pues lastimosamente se quedan ahora, por ejemplo, en los operadores. Para tocar algo del tema, los operadores se llevan casi el 30% del presupuesto y digamos, en el Tolima no pasa que se pueda, por ejemplo, operar con una liga, con un club, sino que tienen empresas muchas veces ajenas al deporte que son las que operan y se llevan los recursos muy rápidamente y pues con eso se llevan las oportunidades de nuestros niños y de nuestras niñas. Eso, Emilio, cuando hablamos concretamente, ¿en qué eventos, en qué realizaciones el operador entra a llevarse esa plata? Esa figura ya está en todo, o sea, ya digamos que esa destinación del dinero que hay para el tema deportivo lo utilizan en todo. Ese operador está en cualquier tipo de evento que organicen, ¿sí? Por ejemplo, el Mundial de Patinaje lo utilizaron, ahí la gobernación y la alcaldía puso alrededor de 700 millones cada uno y en 8 días se fueron 1.400 millones que hubieran servido chévere el evento. 1.400 millones, hagámosle la cuenta, el 30% para el operador. Sí, 30%. O sea, más de 400. No, son 1.400, como alrededor de... Sí, 420 millones de pesos. Sí, se quedan en el operador. En el operador, solo por coger la plata y hacer los pagos y bueno, muchas otras cosas que pasan ahí les vamos a estar contando de cómo funciona, ¿sí? De cómo se administra de una manera que pues no permite que se genere un impacto real, sino que son impactos de momento. Entonces, evento de 8 días se terminó y sí, chévere el hotel, chévere que vinieron los turistas, pero el impacto real sobre nuestros niños, niñas, adolescentes, por ejemplo en el tema de patinaje, pues fue mínimo porque se fueron los 1.400 y fue muy poco lo que le quedó a la ciudad. Se fueron los 1.400, no se sabe
¿En bolsillos de quién quedó? Pero es cierto es que no quedó en formaciones deportivas. Claro, esos 1.400 o por ejemplo los 700, casi 700 millones de pesos que invirtió el INVDRI, pues se pudo haber invertido por ejemplo en las escuelas de formación que tanto lo necesitan. Muy seguramente con esos 700 millones solo con patinaje se pudo haber hecho mucho. Pero dirán, hay quienes defienden y dirán, bueno, no, pero es que aquí se está promoviendo además una reactivación económica de la ciudad, el comercio, los restaurantes, los hoteles. Eso no lo discutimos porque es real, sí, se generó el impacto y fue durante una semana. Pero digamos que el Instituto Municipal de Deporte y Recreación tiene otros fines. El fin, o el principal pues para mi concepto, es que desde el instituto se debe promover las escuelas de formación, los clubes deportivos, el tema con los niños y las niñas, que digamos son el semillero para las próximas generaciones de deportistas que vamos a tener. Y es ahí donde se deben concentrar, ¿sí? Está bien lo del tema de la activación y eso, pero para eso tenemos otras secretarías que se deben encargar. Igual, ante eso pues no hay nada que discutir, lo que discutimos es el tema de ese operador, ¿sí? Porque por ejemplo se puede haber hecho con un club, con una liga aquí directamente que hubiera quedado, pero utilizan relacionada con el deporte, claro, por lo menos que la claro, plata se quede con la gente del deporte, sí, ¿no? Señor, es lo ideal, ¿no? Digamos que nosotros tenemos un ejemplo, ahora tomamos a Cajamarca, que es un municipio muy cerca de Ibagué, muy pequeño, pero se han logrado muchas cosas a partir de hacer una muy buena administración. Allá está el director de deportes que también nos va a estar acompañando en este foro contándonos cómo pasó de tener muy poquitas disciplinas a tener muchas, cómo logra que tenga campeones nacionales ahora, ¿sí? Desde un municipio pequeño y con los mínimos recursos logre hacer tanto. Entonces, claro, y están, creo que en Cajamarca están próximos a inaugurar un coliseo, el coliseo mejorado, y aparte de eso hacer un campeonato internacional. Sí, se han hecho eventos internacionales, locales y también departamentales. Básicamente lo que han hecho es administrar bien los recursos, entonces cuando se administran bien los recursos alcanza para todos. En este momento uno va a Cajamarca y se respira deporte, por todos lados están todo el tiempo practicando, y adicional pues los niños buscan esos espacios para poder digamos mejorar su calidad de vida. ¿Y en Ibagué no somos la ciudad del deporte? Ese es un decir de algunas personas por ahí. Yo creo que en Ibagué sí hay mucho deporte, de hecho de las cosas buenas que dejó digamos, el tema de los escenarios deportivos en Ibagué fue la descentralización. Por ejemplo, en el tema de voleibol salió de la 42 y se ha ido a los barrios, ha crecido el tema del patinaje, bueno, ha crecido muchísimo. Pero realmente escuchamos un caso hace poco de una niña en Tecóndor que necesita ir a un torneo nacional y lo que le contestaron es que no le pueden apoyar porque es menor de edad, cuando eso pues es mentira, sí se puede apoyar, y para eso están los padres, el club, y bueno, habría muchas formas de poder apoyarlo. Lo que pasa es que digamos que fallamos un poco en el tema de la planeación y podríamos sí ser una gran potencia, digamos, del deporte, empezando por los escenarios deportivos. O sea, aquí en Ibagué, por ejemplo, en el tema de fútbol hay una pelea por los escenarios, no alcanzan para esa cantidad de niños y de niñas que cada día quieren practicar. Y adicional, pues hay un tema de cobros, entonces también ahí pasan muchas cosas, a unos les cobran, a otros sí, a otros no, y digamos que los profes, muchos de ellos nos han contado que necesitan de algunos amigos para poder llegar a que tengan el espacio, entonces no es suficiente, adicional buscan recursos, materiales deportivos, y siempre tiene que haber algún intermediario para poder que lleguen esos materiales. Los famosos padrinos para poder funcionar, si no, no van a funcionar, y esos padrinos pues es la clase política, no hay otros que puedan funcionar. Sí, y hay otra cosa que vamos a hablar mucho ahí en ese foro también, es el tema de cómo no tenemos nada en contra de la gente que hace el deporte empíricamente, pero sí hemos podido evidenciar que la contratación se aumentó muchísimo, y esa contratación no es con gente del deporte, sino que buscan ese líder de barrio, o mal llamados líderes, porque buscan beneficios propios y los contratan como monitores deportivos. Entonces esta gente se va, inclusive en las veredas lo hacen, se van a las veredas a dar clases cuando no tienen las bases. Entonces no estamos en contra de que los contraten, pero sí de que por lo menos los formen para poder ir a dar una clase con un niño o una niña. Emilio, usted me hablaba hace un poco de los escenarios deportivos, e Ibagué pues desafortunadamente ya quedó con ese estigma de que en los escenarios pues finalmente han sido un derroche de recursos a nivel nacional, a nivel local y a nivel regional. Todo el mundo, todos los gobiernos han colocado plata allí, y eso pareciera que es un fondo realmente común de todos los gobiernos, pero que no tiene cómo llenarlo, porque los escenarios siguen ahí incompletos, o sea, inauguran uno, pero el otro nada, y bueno, la situación realmente es crítica.
con estos escenarios? Seguramente ese tema se va a tocar en el foro. ¿Qué tienen que decir o qué se va a conocer en el foro? Bueno, en el foro vamos a tener a Diana Jimena Cepeda, que fue la gerente anterior de la anterior administración. Ella va a mostrar ahí en su presentación cómo logró resolver todo ese problema jurídico que dejó Luis H. y cómo logró dejar, digamos, las obras listas ya para ejecutarse. Tengo un caso, por ejemplo, como el Coliseo Mayor. El Coliseo Mayor es un escenario que valía 20 y pico mil de millones, ya vamos a 65.000 y sigue creciendo, y lo más berraco es que aún no lo entregan. Entonces uno dice, si se hubieran hecho las cosas bien, las hubieran hecho a tiempo, pues como la función, el impacto que podría generar ese escenario deportivo terminado, pero a pesar de eso pues seguimos con ese tema. Entonces en el foro vamos a tratar de mostrar cómo, por ejemplo, se hizo el estadio alterno, la pista de atletismo. Bueno, ella nos va a contar un poco cómo en esa administración se logra en tan poco tiempo lograr desenredar todo lo que deja Luis H., ejecutar algunos escenarios y dejar los otros listos para que fueran terminados. Y eso a veces no se reconoce, ¿no? No lo reconocen. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos en lo público, y es que cada cual o cada persona que está quiere como sacar su pecho y sacar lo que hizo, pero no reconoce lo que los demás han hecho. Entonces, y muchas veces muestran cosas de otros como si fueran de ellos, y eso es muy natural que pase aquí. ¿Qué se sabe frente a ese seguimiento que se hace de, por ejemplo, la calle 42? Es que los ibaguereños pasamos y con nostalgia miramos siempre, o bien por la Ferrocarril o bien por la Carrera Quinta, pero miramos esa obra, miramos esas piscinas que otrora por lo menos le servían a uno hasta para ir a hacer educación física del colegio, y allá se encontraban todo el mundo haciendo deporte, y llevamos tantos años mirando esa misma imagen, y pareciera que vamos a seguir viéndola. Bueno, le cuento, William, que yo tenía la esperanza, o tengo aún la esperanza, de que esta administración entregue ese escenario. Lo más importante es que tiene los recursos para terminarlo. Han avanzado. Yo hace muchos días no iba a hacer tema de veeduría, porque la verdad ya me cansé de que, a pesar de todo el esfuerzo, todo lo que hemos hecho, pues siguen con la misma temática de no terminarlos. Lastimosamente estuve hace como 8 días y siempre hago 2 preguntas: ¿cuál es el porcentaje de obra programado y cuál es el porcentaje de obra ejecutado? Y pues curiosamente ni el contratista, ni el representante del contratista, ni el representante de la interventoría tenía claro cuál era ese porcentaje de obra que había programado, y que era una cosa básica que tenía que tener claro. Pues al momento de estar ejecutando una obra en lo público, usted no se puede poner a inventar. Y hay una cosa que yo siempre resalto en las charlas, y es que hay un principio fundamental, y es el de la planeación. La 42 es una demostración clara de la falta de planeación. Por querer hacer las cosas al afán, pues no queda bien. Digamos que la piscina, pues ahí ya hay un adelanto, hay muchas cosas, algunas cositas que van avanzando, pero realmente, digamos, no es el escenario pues que esperábamos. Y adicional a eso, pues en el tiempo ya se cumplió la fecha para que hubieran entregado. Entonces dieron un mes más, muy seguramente van a entregar, y ahora dijeron que 4 meses más. O sea que tendremos que esperar por lo menos unos 5 meses más para que tengamos posibilidad pues de que tengamos la piscina de la 42. Adicional está el tema del Coliseo Menor allá, que también el día que estuvimos pues no estaban trabajando, entonces eso también está como que sí, como que no. Entonces es una incertidumbre, y creemos nosotros que la falla está en el tema de la planeación. No hay planeación, simplemente adjudican por adjudicar, y las personas que llegan muchas veces no tienen ni la experiencia para hacer los escenarios, y bueno, ahí empiezan luego a surgir un poco de cosas que les retrasa el trabajo. Y lo preocupante también de pronto en este caso, Emilio, es que no se sabe si la obra sea realmente la que necesitaba, esa remodelación de las piscinas, porque son muchos los estudios y digamos cuestionamientos de expertos que han dicho, pues hombre, como que ese no era el trabajo que realmente se requería. Sí, William, yo le cuento algo. Nosotros en los primeros años, cuando le dijeron a Ibagué que los Juegos Deportivos Nacionales se iban a hacer acá, nosotros muchas veces le dijimos al alcalde de esa época, a Luis H., que él dejara quieta la 42. De hecho, no sé si recuerdan, el primer evento que hicimos fue una cadena humana, porque lo que pretendían era vender o intercambiar esa 42 por otro lote, y lo que dijimos nosotros es un espacio que está en el centro de la ciudad. Entonces dejen ese espacio quieto. Eso lo que tocaba hacer era dejarlo quieto, y lo que proponíamos nosotros era que un lote que hay conjunto al parque deportivo se pudiera comprar, y en ese lote nuevo pues construir todos los escenarios deportivos que necesitábamos. Lastimosamente pues debemos seguir esperando. Lo que yo les pedí en la última vez que estuvimos de visita como veeduría es que por favor los terminen, o sea, tienen los recursos, tienen todo, por favor terminen los escenarios deportivos. Es solo eso, y es un espacio que es para nuestros niños y nuestras niñas. Un tema que a mí personalmente me ha preocupado, y es cómo se van a administrar estos escenarios.
porque lo que uno ve hasta el momento, inclusive ya empiezan a haber quejas de algunos deportistas, de que los escenarios empiezan a verse abandonados, de que no se sabe quién es el que entrena en el escenario, para qué sirven los escenarios, si solo van a servir para un campeonato o para otro. Pero ¿qué va a pasar con todos los clubes de la ciudad? ¿Qué va a pasar con las ligas? Si van a tener la oportunidad, si ya hay ese convenio, si hay una planeación, como usted la denomina, frente a cuál va a ser el futuro de los escenarios, quién va a estar al cargo de los mismos. Bueno, eso es una de las cosas que nos preocupa también como veeduría y como movimiento ahora a modo. Resulta que nos entregan unos escenarios, por ejemplo el Estadio Alterno, que hace poco sufrió un escándalo. El Estadio Alterno es un escenario deportivo que se logró gracias a un trabajo que se hizo muy importante con la Liga de Fútbol, y era un espacio o es un escenario que cumple con las condiciones FIFA, o sea, esa grama, las luces, las gradas, los baños, es un escenario que se pueden jugar partidos FIFA. Resulta que lo han cogido, usted pasa desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y están jugando, todo el mundo juega y está bien, pero ese escenario, cuando lo entregan, se entrega con una certificación y adicional con unos requerimientos o unas observaciones para que se le haga un mantenimiento. O sea, esos escenarios requieren de un mantenimiento. El mantenimiento que le hicieron hace poco fue hacer un concierto donde la gente pisó la grama sin ningún tipo de protección, como si fuera el piso de, no sé, del patio, y y bueno, las consecuencias las vimos ahora. Pasa lo mismo con el estadio de atletismo, es un escenario que debe tener una administración. Entonces, con eso lo que queremos manifestar es que el INDRI dejó de ser ese instituto chiquitico y ahora con estos escenarios deportivos debe tener un personal capacitado. Cada escenario deportivo debe tener su propia administración, su propio mantenimiento, su propia cuadrilla. Si no, los escenarios se van a acabar. ¿Cuánto va a valer cambiar ese tapete del estadio cuando se acabe? De hecho, en un evento que hicieron, le hicieron un roto con una bengala que pusieron, ahí está el roto, por ahí se está filtrando el agua y muy seguramente en algún momento el tapete se va a empezar a levantar y entonces ya eso va a costar por no hacerle un mantenimiento a tiempo. Una muestra clara es la cancha que está por toda la avenida sintética que la hizo Infibague en algún tiempo. Es una cancha que nunca le han hecho mantenimiento. Y la misma vegetación se la ha ido comiendo, ya hay rotos y empieza a invadirla y se va a acabar. Entonces es importante que las ligas, los clubes deportivos, eso es lo que buscamos con este foro, que salgan y entiendan que los escenarios deportivos son de nosotros y que han sido construidos con nuestros propios recursos. Es que pareciera que los escenarios quedaran como una parte privada de lo público. Claro, que allá todos los dueños es el alcalde y los dueños es el gerente del INDRI, ellos son los dueños del escenario, allá entra solamente quienes ellos dicen y nada más. Sí, y no solo el alcalde, sino que hay otros contratistas que lo utilizan, entonces van a los barrios y quieren entrenar allá, yo le ayudo, lo que hablamos ahora, el tema del padrino. Entonces es increíble cómo funciona, o sea, si usted quiere jugar o quiere participar del escenario, pues tiene que tener ese padrino que le ayude. Digamos que hay una convocatoria abierta, hay unas formas pero si usted lo hace de esa manera es más difícil. Toca tener el padrino para poder acceder al escenario más fácil. Realmente muy preocupante lo que sucede con los escenarios, porque la lucha primero para que se construyeran prácticamente 8 años en esta lucha, con corrupción, con robo de la plata de los colombianos, y ahora cuando ya los tenemos, pareciera que tampoco tenemos claros cómo lo vamos a administrar. Ustedes pueden conocer mucho más de este tema en el foro que se va a realizar este sábado en la ciudad de Ibagué, donde van a haber expertos hablando de los temas, contándonos y despejando dudas de lo que pasa con el deporte en nuestra región, pero también sobre propuestas que se tienen por parte de los organizadores. ¿Qué van a plantear ustedes como soluciones o como alternativas para que el deporte realmente se fortalezca en nuestra región? Bueno, una de las cosas fundamentales es que para estos institutos o estas gerencias necesitamos verdaderos gerentes. O sea, hemos tenido un problema y es que nombran personas que no están pensando en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones. Y de ahí ya fallamos. Entonces en el foro vamos al final a hacer una reflexión entre todos y poder presentar una propuesta para lo que debe ser el deporte en Ibagué y en el Tolima. Esa es la idea. O sea, mostrar cómo lo han hecho, mostrar cómo lo estamos haciendo nosotros desde lo poquito que hacemos en la ciudad y en el departamento, y adicional pues al final vamos a presentar una propuesta para que en los próximos años se pueda implementar. La idea es esa, que vayamos ganando espacios y que en esos espacios que vayamos ganando pues empezar a hacer el trabajo bien hecho. Es solo eso, lo único que pedimos es que se haga un trabajo bien hecho con honestidad y con valores que permitan que todos puedan participar de estas actividades. ¿A partir de qué horas el foro y cómo hacer para asistir? Vamos a estar, tenemos un link, se los vamos a dejar, nos pueden seguir por la página del movimiento, se llama Modo. La idea es que se puedan inscribir a través de ese link y participamos a partir de las 4 de la tarde
De 4 a 6:30 va a ser el evento, vamos a tener, bueno, varias personas ponentes contándonos de sus experiencias y también vamos a tener un concurso para los profes que pues han estado cerca de nosotros aportando, y finalmente pues vamos a tener el tema de la reflexión y bueno, de poder como entre todos sacar una conclusión de si se está haciendo bien o se está haciendo mal, es eso, y si se está haciendo mal pues entonces cómo lo debemos hacer, básicamente eso es lo que vamos a estar. Me dice, ¿van a dar un link para inscribirse o para poder ver el foro? Sí, un link para inscribirse, la idea es que participen presencialmente, muy seguramente vamos a tener también, sí señor, en vivo, y la idea pero pues es estar ahí para poder que podamos comentar y bueno, y socializar, porque la idea no es quedarnos con los, o sea, nosotros no tenemos muy seguramente la razón, pero sí entre todos podemos llegar pero la a entrada concertar. es libre. La entrada es libre, sí señor, muy importante, vamos a certificar a las personas que participen. Los estudiantes de la Universidad del Tolima, algunos han mostrado su interés, el SENA, bueno, entonces van a ir y vamos a certificarles la participación del foro. ¿Cuántas horas se va a demorar el foro? 2 horas y media, vamos a estar de 4 a 6:30 de la tarde. ¿Me repite el lugar? Calle 69 con Ambalá, toda la esquina, auditorio principal de Confatolima, segundo piso, ahí vamos a estar con el foro. ¿Y con inscripción previa, me decía? Sí, inscripción, pero se puede llegar también a inscribirse ahí se puede llegar a inscribir, sí señor, es entrada libre. Es muy interesante el poder asistir, vamos a hacer todo lo posible por ir porque realmente queremos conocer cada una de las informaciones que tienen por dar y sobre todo también cómo vincularnos de alguna manera con este tipo de propuestas. William, y hacer la invitación también, digamos, a los actuales candidatos, a los concejales, inclusive a los diputados, a los representantes a la Cámara, de hecho lo vamos a hacer público, ya le hemos enviado algunas invitaciones, vamos a hacerlo en términos generales para que estos candidatos que actualmente están aspirando a cargos de elección popular, tanto alcaldías, gobernaciones y bueno, entre otras entidades, puedan participar y escuchar también y de ahí pues poder sacar material para que muy seguramente cuando estén en los cargos pues puedan aplicar mucho de esto. Y eso me da pie para hacerle una pregunta que puede sonar un poco molesta, pero que es necesario hacerla por claridad. No es un evento político. No señor, es un evento netamente deportivo, ¿sí? La idea es dar pedagogía, sí vamos a ser un poco duros, de una vez lo decimos, con el tema de cómo se ha administrado, porque es que eso es lo que pasa, que ya como que nos estamos curados y nos siguen robando, discúlpenme en el término, en nuestra propia cara y no decimos nada. Entonces vamos a empezar a partir del foro a sacar esto a lo público, a empezar a demostrar cómo es que están administrando, para ver si desde los medios podemos generar un poquito de presión para que las cosas se hagan mejor. Pues bien, lo felicito, es una muy interesante iniciativa la que tiene usted y los demás integrantes de estos grupos, de estas organizaciones que hoy trabajan por mirar qué hacer con el deporte y sobre todo también con lo que en algún momento pues, nos ha costado tanto a los ibaguereños y tolimenses y a los colombianos, porque hay que decir que aquí hay recursos de todos nosotros los que vivimos en este país. Pues Emilio Serrano, muchísimas gracias por hacer parte hoy de nuestra edición de Palabras Más, Palabras Menos a través del canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses. William, muchas gracias a usted por la invitación y reiterar la invitación abierta para todas las personas que quieran llegar al foro. Agradecerle a todos los amigos y amigas que están colocándose la camiseta para lograr que este evento sea un éxito. Dios les bendiga, gracias. Palabras más, palabras menos. Opinión.